Hola a todos. Anteriormente, para simular que ganaban su guerra, asesinaban a jóvenes para hacerlos pasar por muertos en combate. Hoy, en el regreso de la fracasada seguridad democrática, asesinan a niños. Es que aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES. Aquí lo que tenemos es un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado a jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana, que cometen actividades de narcotráfico, que cometen actividades terroristas. Entonces, por supuesto, yo que fui director del ICF tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de la FARC y lo que hicieron las FARC fue preparar máquinas de guerra que atentan. Pasado 3 de marzo, el Ministerio de Defensa informó que 12 guerrilleros de las disidencias de las FARC habrían muerto en un bombardeo de las fuerzas militares en Calamar, Guaviare, y que otros 3 habían sido capturados. El periodista Holman Morris publicó un video en el que denunciaba que en dicho bombardeo probablemente habrían muerto más de 10 menores de edad. Aunque Medicina Legal solamente ha confirmado la muerte de una de 16 años, cosa que ya es grave, pues el informe no es concluyente, ya que hay varios cuerpos que se encuentran sin analizar, así que los niños asesinados pueden ser más. Esto sumado a que hay más de 20 niños perdidos en la zona y el periodista Holman Morris habló directamente con sus parientes. Pero aquí la pregunta es, ¿los niños son máquinas de guerra? Como dijo el recién graduado asesino Diego Molano. Vamos a responderle. La legislación colombiana protege a los menores de 18 años que forman parte de los grupos armados ilegales, los cataloga como víctimas. Cuando caen en manos de las autoridades, su estatus cambia de capturados a recuperados. Es por eso que a lo largo de la historia del conflicto, esos menores pasan a cuidado del bienestar familiar y no son procesados penalmente. Esto significa que un menor reclutado forzosamente no debe ser considerado un blanco legítimo o una máquina de guerra, sino un rehén que debe ser rescatado. Los bombardeos son la máxima expresión del uso de la fuerza del Estado y estos solamente deberían ser utilizados como último recurso para contener acciones enemigas en el marco de un combate. Pero aquí lo que estamos hablando es que unos niños reclutados de manera forzada están en su campamento y reciben ese desproporcionado ataque. No habían combates. Así que en cuanto al tema internacional, existe una ambivalencia aquí que es ampliamente aprovechada por el gobierno colombiano. Es que el DIH establece que una persona mayor de 15 años, 3 años por debajo de la mayoría de edad de nuestro ordenamiento jurídico, puede ser considerado un combatiente y en consecuencia un blanco legítimo. Pero en la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990 establece que para los efectos de esa convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. En el artículo 1 dice que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independiente de la raza, del color, del sexo, del idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, de origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento, cualquier condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Y en el artículo 2 indica que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones, las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. Hombre, es que esto no debería ser objeto de debate. Los niños reclutados forzosamente, repito, son rehenes. Están secuestrados por grupos al margen de la ley que se aprovecharon del abandono estatal, de la falta de presencia del Estado y se llevaron a esos niños. ¿Dónde estaba el Estado cuando se los llevaron? ¿Dónde estaba el Estado para protegerlos y brindarles educación y bienestar y prosperidad? Y resulta que en lugar de ir a rescatarlos, entonces los asesinan. Pero aquí también hay algo que no hemos entendido, señores. En el campamento es claro que murieron jóvenes, mujeres, hombres colombianos, seres humanos que ante la injusticia social y el abandono estatal fueron totalmente desprotegidos. La teoría del reclutamiento forzoso establece que una persona es llevada a la guerra en contra de su voluntad o cuando ésta no está en capacidad de decidir, tal cual como en este caso con los niños. Yo opino que todo reclutamiento es forzado, empezando por el servicio militar obligatorio, porque aunque existan integrantes de grupos al margen de la ley que están allí voluntariamente, la injusticia social los forza, los lleva a un único camino que es la guerra. También en Colombia hay regiones donde nunca ha llegado el Estado. ¿Qué podemos esperar que pase?
Señores, aquí el debate es que está muriendo gente todos los días. ¿Ustedes se alegran de la muerte de guerrilleros? ¿Ustedes se alegran de la muerte de policías o de militares? Yo no, porque son colombianos. Nos estamos matando entre nosotros mismos en una guerra totalmente estúpida. Y también, no sé cómo hacen ustedes, no sé cómo soportan un día más de este gobierno. Es que, miren, hasta en Somalia, Etiopía, en cualquier país pobre y tercermundista y donde se violen derechos humanos, esto sería un escándalo y estaría la gente en las calles pidiendo la renuncia de todo el gobierno. ¿Y ahora qué? Ahí, el senador Sanguino, por ejemplo, ya está proponiendo la moción de censura para el señor Molano, para que llegue otro más hijueputa como pasó con Botero y el criminal de Carlos Gómez Trujillo. Lo que tenemos que hacer es sacar a esos asesinos del poder, movilizarnos, llamar la atención de la comunidad internacional, decirles que Colombia debe ser sancionada inmediatamente, expulsada de todas esas organizaciones de Naciones Unidas que protestan cuando un país diferente a una ideología política se violan derechos humanos, pero cuando es un país que pertenece, ahí se lo ignoran. Tenemos que decir otra cosa. Sinceramente, nosotros le importamos un pepino a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo puede ser que la JEP revela que en 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez el ejército mató a 6.402 jóvenes y la CPI no haga ni un solo pronunciamiento? Lo único que le puedo decir al señor Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, al señor Diego Molano y a todos los del gobierno es que no van a tener un día de tranquilidad porque el pueblo todos los días les va a gritar que son unos genocidas, unos asesinos. Solamente les queda 1 año y 3 meses del poder porque los vamos a sacar del poder. Los vamos a sacar del poder.